Y vamos lá, vaso. Vaso, que va a ser órgano de la cavidad abdominal también. ¿Eh? Es corto también, sí, corto, así como páncreas, así como estómago, hígado, todo es corto aquí. Corto. A mí me gusta cortar, pues entonces todo es corto para mí. Cirujano solo sabe hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, vaso. El vaso, no sé por qué apareció así en pequeño, qué horrible. Espera aí, vou modificar aqui, isso aqui é muito chato assim. Diseño, no es diseño, es en... Espera ahí un poquito aquí, voy a hacer un ajuste. Insertar, no es aquí, era formato, estilos. Espera aí, não, não é aí. Vista. Não, vai ficar assim. Não, não, porque não quero, não quero assim. Revisar, transição, desenho. Aqui, aqui. Espera aí. Aí. Eita, o que eu fiz? Ah, não, tenho que colocar aqui para vocês. Aí aparece a pantalla completa agora. Isso! Legal. Vou colocar salvar aqui. Coloco minimizar. Muito bem. Aí aparece mais apresentável aqui. Não fica horrível aí, pequeñito. Vaso, entonces, que el vaso va a ser un órgano muy interesante. Es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal. Va a tener, es un órgano linfático. Es un órgano linfático. ¿Dónde está? Aquí. Es un órgano linfático secundario, quiere decir no tiene tanta importancia. Ah, legal. Es un órgano linfático que también, así como el páncreas, está muy bien vascularizado. ¿Eh? Es muy bien vascularizado. Sangra horrores, sensible, sensible, igual al estudiante de medicina, no puede encostar en él que ya sangra. E o vaso, costumo falar para entender, é como um gânglio linfático gigante, como uma íngua gigante, né? Que vai estar localizado en el abdomen, perto, detrás del estómago, perto del páncreas, e aí está, e isto é importante para entenderem, sus outros nomes, né? Tem vários nomes, tem 3 nomes. O mais comum é o baço mesmo. El vaso, que también puede llamarse spleen, spleen o también se puede llamar lenis. Spleen o lenis. Lenis, liem, é muy raro. Raras vezes. Vamos usar só uma vez aqui num ligamento que vou mencionar esse outro nome aí que aparece como liem, lenis. Poucos. O mais comum é baço mesmo. Baço ou spleen, mas spleen, por exemplo, para entenderem, esplenomegalia, esplenectomia, espleno, que mais? Ruptura esplênica, né? El vaso tem vários nomes que podemos utilizar. Bueno. ¿Dónde se localiza el vaso ahora? Este órgano que se encuentra aquí. Ya vimos ele, porque mencionamos una serie de ligamentos aquí. El vaso que va a tener ligamentos con sus vizinhos, né? Vaso que se encuentra bem superior, bem para cima, viene en la parte superior de la cavidad abdominal, né? Entonces el vaso que va a estar relacionado ahí, en esa imagen fue tirando el estómago, el colon transverso, para poder ver o órgão que se encuentra en la región posterior en la cavidad abdominal. Un de ellos, el vaso y el páncreas. Y el vaso tiene estas características muy interesantes. Se localiza en la parte izquierda, bien posterior también, que se localiza detrás, atrás del estómago. Atrás del estómago, embaixo del diafragma do lado izquierdo, el receso esofrénico, un espacio por debajo del diafragma do lado izquierdo,
por cima, vamos ver mucho eso, por cima, encima de el colon izquierdo, el colon, el intestino grueso, tenha forma de un gol, costumo falar, de un arco. Y él va a tener el colon transverso aquí, transverso. Y él va a tener un cotovelo aquí y otro cotovelo aquí, que se llaman flexuras cólicas. ¿Ya? El vaso va a estar en esta región aquí, que va a ser en relación a la flexura cólica izquierda. Flexura cólica izquierda. Y también va a relacionarse ahí con el riñón izquierdo. El vaso se encuentra para el lado izquierdo, entonces. Aquí aparece una imagen del vaso. Vamos ver o que vem depois. Cadê Fernanda que ele não perguntou ainda? Depois disso vem, deixa eu ver. Intestino delgado. Olha, intestino delgado. Legal também. Bien. El vaso que se localiza aquí en esta región. Bien. Esa región aquí, vaso. Atrás del estómago, por cima del estómago. Eso aquí va a ser el páncreas, ¿eh? Y él continúa aquí atrás del estómago y se relaciona ya con el vaso también. Es un órgano muy interesante. Es un órgano muy interesante porque, interesante para fines prácticos, no para anatomía. Es un órgano que él es un órgano linfático, recuerden. Él es un órgano linfático, pero, como dice ahí, él va a tener muchas relaciones con el tubo digestivo. Un tío, ¿qué fue? Parece un tío dela, que ela está... Não entendi, Nery. Não estou acompanhando o seu raciocínio aí. Talvez você esteja perdida, né? Ou eu esteja perdido, não entendi. Talvez era para outro chat, né? Ah, mas tio de quem? De quem que eu perguntei de quem agora? Ah, lá Fernanda, é. Entendi. Ah, Graças, Clarita. Nery, você tem que explicar coisa. Como é que eu vou entender isso? A Fernanda. Sim, que pena. Que pena. Uhum. Mas é a vida, sim. Es un órgano, continuando aquí el vaso, ¿sí? Continuando el vaso. El vaso es un órgano que va a tener mucha vascularización relacionada con el tubo digestivo, por ahí no tiene ninguna función digestiva. ¿Ya? Ahí, él fala, desarrollado con el tubo digestivo, comparte sus vasos con el tubo digestivo, porém no tiene ninguna acción en la digestión. No me falen ahora que el vaso es un órgano que va a ayudar a la digestión o alguna cosa así. Nada, él es un órgano linfático. Só está ahí, mera coincidencia que está ahí con el, con el tubo digestivo, ¿no? Y vamos a describir el vaso. El vaso va a tener, en cuanto a su configuración externa, va a tener la forma de un ovo un tanto aplastado, una forma ovoide. Y vamos a describir que tiene dos caras, dos bordes, dos extremos. ¿Eh? Vamos a describir aquí, y eso es muy importante para entender después la forma que tiene el vaso. ¿Eh? Vamos a ir eso aquí. Entonces, el vaso tiene forma de un ovo que tiene un eje mayor, o eixo del vaso está oblicuo, ¿eh? Oblicuo que va a ser, después voy a explicar eso, que va a ser oblicuo de atrás para frente, ¿eh? De lateral a medial, de abajo, de arriba hacia abajo, perto, después voy a mostrar eso, esa explicación, perto de la décima costilla. Décima costilla, quiere decir que está bien superior en superior en la cavidad abdominal. Aquí vemos imagen del vaso. Imagen del vaso que se encuentra ahí con sus dos, mostrando aquí sus dos caras. Y el vaso es un órgano que está muy vascularizado y va a presentar ahí mucha vascularización. No, nada importante aqui. Vamos direto à descrição das caras do vaso.
né? Aí vemos um vaso. Só que el vaso, para entender, tiene más o menos parecido con la configuración del hígado, ¿eh? Hígado y vaso son dos órganos que son sensibles, ¿sí? Eles sofrem muito, eles quebram, abrem fácil, se traumatizam facilmente. Esse vaso aqui está partido en el medio aquí, ¿eh? La cirugía de retirada de vaso, una esplenectomía. El vaso es bem chato. Y aquí vamos a describir la configuración externa del vaso que vai ser isso. Va a presentar dos caras, dos bordes, dos extremos. Y es bien importante eso. Las caras del vaso va a ser bien parecida con el hígado. De ahí que tiene muchas similitudes con el hígado. El hígado también tenía dos caras. Isso parece muito, só que é bem menor, né? Mas sim, é bem chato que nem o fígado. Sangra horrores, né? Mas a ventaja del vaso é que o vaso você consegue arrancar, retirar, extirpar, ressecar, como quiserem falar. El vaso, fácil. O fígado não. Ele não é fácil também, né? Mas el vaso dá para retirar sem problema. Y el hígado no. Entonces, cuando estiver sangrando, Sanco, cuando você estiver operando um hígado que se abriu por um trauma, você tem que solucionar o fígado. Agora, no baço, se sofreu um trauma e o baço está sangrando, na cirurgia que você estiver fazendo, arranca, retira o baço mais fácil. O fígado não pode retirar. Então, o fígado tem que solucionar. E aí vem as complicações. Entonces, cuando describimos el vaso, tiene dos caras, bem igual ao fígado. Que vai ser essa daqui? Una cara completamente lisa, que va a estar en contacto con el diafragma, y una cara toda cheia de irregularidades, que va a estar en contacto con unos órganos vecinos que vão deixar marcas, impressões pegadas en esa cara. Daí os nomes, cara diafragmática y cara visceral. Cara diafragmática y cara visceral del vaso. Y aquí vemos cómo es la orientación del vaso. Estou lendo aqui, Neris. Hay alguna... Não, não muito, né? O que acontece? El vaso, para entenderem, en la etapa de crecimiento del ser humano, ainda até que tem um tanto de importância para maduración de células sanguíneas. É maduração, não é formação, não. A formação de células sanguíneas é na médula óssea, nos ossos. En la etapa de crecimiento, el vaso tiene la función de madurar las células sanguíneas, ¿no? Mas cuando la persona adulta, el vaso ya no tiene tanta importancia, ¿no? Retirar el vaso no acontece alteración en el organismo, no. Nas crianças até que sim, né? Aí tem que tomar vacinas e tudo mais para poder no tener alteración en las células sanguíneas. Só isso. Mas no adulto, retira tranquilo. O problema de quando estiverem operando um vaso é que o vaso vai estar muito relacionado aqui com nosso amigo pâncreas. Pâncreas e o vaso aqui. E se você tem que cortar aqui no meio, cortar, pinçar, né? E cortar, aí seccionar. E se pegar en pâncreas, vai dar pancreatites en pós-operatório, e isso aí, en pós-operatório, é chatíssimo. E aí sim vai ter muitas alterações en organismo, porque pancreatites é complicado. Né? O que eu estava falando? Ah, sobre as caras del vaso. Las caras del vaso. La cara diafragmática, nada, es completamente lisa. Contacto con el diafragma, né? Que vai ser, vamos fazer um desenho aqui. Isso aqui vai ser o diafragma. Vamos supor que isso aqui é o diafragma. E aí vemos como o vaso vai estar em contato aqui, essa parte, com o diafragma. Cara completamente lisa. E aí vamos ver uma imagem de uma videocirurgia. E aí vemos, isso aqui é o vaso. Né? O vaso que, aqui já dá para ver, isso aqui, uma piscina de sangue que tem aí, é porque o vaso estava sangrando.
Vean, una imagen bien interesante para ver el vaso. Y la otra cara del vaso que es la cara visceral. La cara visceral del vaso que va a estar en contacto con varias vísceras, le da ahí un nombre, y esas vísceras vizinhas vão dejar marcas en el vaso. Essas marcas, tres. Eu vou separar bem aqui. Entonces, essas marcas que vamos ver na cara visceral, que vão ser três marcas, vão ser essas aqui. Não vou colocar nesse outro aqui. Que vamos ter cara, desculpa, na cara visceral, três marcas. Marcas del estômago. Eita, PowerPoint deixou de funcionar. Marcas del estómago, o ring y el colon, el intestino grueso que deja marca en la cara visceral del vaso. Entonces, ¿cómo el vaso está aplicado sobre esos órganos vecinos van a dejar marcas, ¿no? Que va a ser tres marcas. La marca del estómago, la marca del riñón y la marca del colon transverso, la impresión cólica. Cólica no es cólica de dor tipo cólica, no. ¿Sí? Es cólica en relación al colon. Flexura cólica, por ejemplo, cólica en relación haciendo referencia al colon, intestino grueso. Intestino grueso. Y vamos a ver aquí las tres marcas que se encuentran en la cara visceral. Esta va a ser la cara visceral del vaso, la cara que está orientada para abajo, ¿sí? Y vamos a encontrar esas tres marcas aquí. Una marca, primeramente, en el vaso, en la cara visceral del vaso, vamos a encontrar la entrada de las arterias y veas do vaso. O sea, en la cara visceral del vaso vamos a encontrar el ilio esplénico, ilio o pedículo esplénico, que vai ser aqui no centro. Y eso aquí es el ilio o pedículo esplénico donde entran las arterias y veas no vaso. Y alrededor de ese ilio van a estar las marcas dos vizinhos. Para frente del ilio, el estómago, que deja una marca. Para atrás del ilio, el riñón. Y para abajo del ilio, la flexura cólica, el estómago. Disculpa, estómago no. El colon transverso, que deja una marca ahí. Colon transverso que deja esa marca ahí a nivel de la parte más inferior del ilio en el vaso. Muy bien. Y el vaso tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. Y aquí es muy... Cuando hablamos, y confunde bastante eso, cuando hablamos de los bordes del vaso, él va a presentar borde superior y borde inferior. Un nombre bien claro y ya está mostrando la orientación que va a tener las bordas. Borde superior y borde inferior. Borde superior que va a tener unas irregularidades, unas entradas, unas escotaduras sería un nombre. Entonces, el borde, voy a apagar eso no me interesa, y eso aquí que es interesante aquí, que el borde superior va a ser esa borda aquí, que vamos a ver ahí, esa borda superior, que va a tener esas entradas ahí, 2 a 3 escotaduras. Y el borde inferior, nada, es completamente recto, rectilíneo. Y ahí fala, está situada entre acá. No me interesa eso. Voy a apagar para simplificar aquí. Eso aquí. Un es recto, otro irregular. Borde superior que va a ser el borde que va a tener esas entradas aquí. Exagerando muito. E o borde inferior vai ser isso aqui. Borde inferior. Aqui vou colocar. Borde inferior e essa região aqui.
Y va a tener dos polos o extremos, que va a ser ese de aquí, que va a llamarse anterior y posterior. Confunde bastante, y por favor, ahí te entiende muy bien eso. Confunde bastante el nombre de las bordas, el nombre de los extremos o polos del vaso. Entonces, va a tener extremos que se va a llamar anterior y posterior. Deixa eu arrumar. Y aquí. Entonces, ¿qué es eso? P2 de cirugía, 2 de diciembre. Muito bem, muito bem. Entonces, los extremos del vaso tiene un extremo para frente y otro extremo para atrás. Características diferentes de cada uno de los extremos del vaso que el extremo posterior, él es arredondado y el extremo anterior es más, vamos ver, es más bien afinado, más bien fino. El extremo anterior es fino, el extremo posterior es redondeado. Vamos a ver unas imágenes para entender. ¿Bien? Extremo anterior, que el extremo anterior, vamos a ver aquí, voy a arrumar eso. El extremo anterior va a ser eso, esa parte aquí. Y el extremo posterior aquí. Extremo posterior, que es el extremo arredondado. Vou botar nessa outra imagem. Aqui dá para ver melhor isso. Vou limpar isso para entender. Extremo anterior, que vai ser isso. Anterior. E extremo posterior. O polos, né? Posterior. Confunde bastante cómo se llaman los bordes y los extremos. Entonces, borde superior, vou colocar, cadê uma imagem? Lá atrás tinha uma imagem ensinada. Essa aqui. Bordas, vai ser borda, que vai chamar-se borda superior, e borda inferior. E extremos, polos, vou colocar polo, é polo anterior y polo posterior aquí. Cierto. Muy bien. Entonces, aquí, bordes y extremos. Es interesante eso, ¿eh? Características, cuando hablamos de las características generales, el tamaño aproximado del vaso mide, no es grande, es pequeño, unos 10, 11 a 13 centímetros, 11 a 13 centímetros de alto y un 6 o 8 centímetros de largo y espesor es poco, 3 o 4 centímetros. Porém, es pequeño, porém es un tanto bien sólido, es un órgano sólido que pesa unos 200 gramos aproximadamente. Es un órgano bien pesado, ¿eh? No es poca cosa. Y cuando vemos la característica, la constitución anatómica del vaso, él es tipo una esponja. De ahí que él quebra muy fácil. Quebra no. Él abre, él se lesiona muy fácil. ¿Ya? No me interesa eso, es más bien para la parte de histología, que dentro en el interior del vaso tiene una parte que es una pulpa blanca y otra parte que es pulpa roja. No, eso ahí es más bien para histología. Vamos a dejar para histología esa parte ahí. Y llegamos hasta aquí.
Aí continuamos hoje à tarde en el slide 27. 27, me avisen isso, por favor. Nery, me avisa. Para seguir en el 27, que aí vamos falar dos ligamentos super interessantes del vaso, ¿sí? Vamos a abrir aqui sessão de perguntas. Agora sim.